Buenos días, estimados estudiantes, les saluda el profesor Juan Pablo y en este video explicaremos cómo vamos a realizar el trabajo en ciencias sociales. Presta mucha atención. En la clase del día de hoy se desarrolló un concepto que es la sostenibilidad. ¿Comprendiste a qué se refiere la palabra sostenibilidad? Bueno, si no lo hiciste, presta atención a esta brevísima explicación para que puedas aclarar las ideas que tienes acerca de este tema. ¿Sabes qué es la sostenibilidad? Vamos a hablar acerca de la definición de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Muy bien, la sostenibilidad es aquella capacidad que puede tener el ambiente, un grupo de personas o alguna actividad económica para poder reproducirse, para que haya más cosas, y para poder conservarse, es decir, para que no desaparezca. A ver, vamos una vez más. La sostenibilidad es aquella capacidad que puede tener el ambiente, las sociedades, o sea, un grupo de personas, o las actividades económicas para seguir reproduciéndose y para conservarse. La sostenibilidad tiene que ver con tres características importantes. La sostenibilidad busca cuidar el ambiente, busca cuidar los recursos y busca, y esto es muy importante, guardar recursos para las futuras generaciones. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Pensemos en la actividad que realiza un leñador en la tala de árboles. Claro que ahora ya no se hace con hachas, se hacen con sierras eléctricas y otros artefactos mecánicos, pero la actividad consiste en lo mismo, en talar o cortar árboles para fabricar muebles, para fabricar casas, etc. Entonces, cuando el leñador corta los árboles, está utilizando recursos naturales. ¿Qué pasa si el leñador corta todos los árboles de un bosque y el bosque quedaría así talado? ¿Qué pasaría con ese bosque después de algunos años? Es decir, ¿qué pasaría con otro leñador del futuro que quiere cortar árboles? ¿Podría cortarlos o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad hay que pensar en guardar recursos, en proteger los recursos. Vamos a suponer, estamos aquí en el año 2020. En el año 2020, un leñador corta todos los árboles de un bosque. ¿Qué va a pasar dentro de 20, 30 o 50 años? Digamos, ¿qué va a pasar en el año 2050? En el año 2050. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que ya no va a haber bosque, porque el leñador 30 años antes, el leñador que vivió en esa época, ya utilizó todos los recursos. No sembró más árboles, por lo tanto, el leñador que vive en el año 2050 ya no va a tener ningún árbol para talar. La pregunta es, en este caso, la actividad económica es sostenible. ¿Se puede volver a hacer a través del tiempo o ya no se podría hacer la actividad económica si es que no se cuidan los recursos? La respuesta, tienes mucha razón,
es no. No es sostenible. ¿Y por qué no es sostenible? Porque no se ha cuidado el ambiente, porque no se han guardado ni protegido los recursos y porque no se ha pensado en el futuro, en las personas que en el futuro van a desarrollar esas actividades. Vamos a hacer otro ejemplo. En el año 2020, un leñador tala un bosque, tala los árboles de un bosque. Sin embargo, no lo deja así, sino que se encarga de plantar nuevos árboles en el lugar donde taló los árboles grandes, los árboles que iba a utilizar. Entonces, cuando el leñador y otras personas hacen lo que se está señalando, ¿no? Aquí nos situamos en el futuro, en el año igual, en el año 2050, como el ejemplo anterior, lo que vamos a tener es que si es que se practica la reforestación después de talar los árboles, entonces en el futuro se va a continuar teniendo árboles. ¿Se dan cuenta? Este leñador cortó los árboles, se plantaron nuevos árboles y en el futuro tenemos un nuevo bosque. De manera que el leñador que viva en el año 2050 va a tener recursos para poder utilizarlos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha pasado en este otro ejemplo? Un leñador corta árboles, pero hay una actividad que permite mantener, que permite conservar los recursos, para que en el futuro las personas continúen aprovechándoles, continúen disfrutando de esos recursos. Entonces, va la pregunta. ¿Este tipo de actividad será sostenible? Por supuesto que sí. Sí es sostenible. ¿Y por qué es sostenible? Porque se han aprovechado los recursos, pero se han hecho otras actividades que permiten proteger, conservar y cuidar los recursos para que en el futuro otras personas puedan aprovechar. Muy bien, el reto que hoy les han planteado es escribir un artículo acerca de cómo las comunidades de los aymaras de los Suros en el Titicaca desarrollan actividades sostenibles que les permiten cuidar la naturaleza, proteger sus recursos y también obtener lo necesario para que puedan desarrollarse. El artículo también trata acerca de cómo en el distrito de Ate podemos desarrollar actividades que sean sostenibles, es decir, que protejan a la naturaleza y que protejan los recursos. En la siguiente sección te voy a explicar paso a paso cómo vas a desarrollar ese trabajo. Presta mucha atención. Veamos ahora cómo es que vas a desarrollar el trabajo de ciencias sociales, el reto que te han propuesto. Recuerda que el reto fue redactar un artículo, pero para poder hacer el artículo tienes que seguir algunos pasos. Ya has observado con atención el programa de TV Perú y sé que has tomado nota, es decir, que has anotado las ideas más importantes. Ahora, el segundo paso va a ser que identifiques información importante, información relevante. ¿Cómo vas a hacer eso? Primero vas a completar el cuadro que estamos viendo en la pantalla. Voy a agrandarlo un poco para que lo puedas ver mejor. Para que identifiques los elementos naturales en este video, o sea, el lago y sus recursos, puedes contestar la siguiente pregunta. ¿Qué recursos le ofrece el ambiente a los suros? En este casilla lo que vas a poner es la respuesta.
Y la respuesta puede ser bastante larga. No vas a poner varias palabras. Vas a señalar los recursos que hay en el lago y vas a hablar del lago. En la siguiente casilla, de acuerdo a lo que el video te ha señalado, vas a indicar cómo los suros aprovechan los recursos del lago. Los peces, la totora, ¿cierto? El agua. Entonces, en vez de esta pregunta, aquí pondrás la respuesta. O vas a señalar las actividades que hacen los suros. Recuerda que lo que estoy escribiendo no es la respuesta, solamente es un ejemplo, es una forma de explicarte cómo vas a desarrollar este trabajo. A esto le vamos a poner respuesta 1 y a esto le vamos a poner respuesta 2. Bien, una vez que has llenado el cuadro, pasas al segundo, en este caso al tercer paso. Aquí vas a observar un video acerca del concepto de sostenibilidad. Este video está en esta guía, pero también lo voy a enviar al WhatsApp y lo voy a poner en el Edmodo. Además de este video que te habla acerca de lo que es la sostenibilidad, vas a leer la siguiente definición. O sea, ¿qué es la sostenibilidad? Es aquella capacidad que posee el ambiente, un grupo de personas, la sociedad o alguna actividad económica para conservarse o reproducirse por sí mismo sin necesidad de intervención o de apoyo externo. Por ejemplo, cuando se utiliza la totora, que es un recurso del lago Titicaca, se hace de manera que pueda crecer nuevamente en forma natural. De esta manera, las comunidades aymaras de los suros pueden utilizar este recurso sin afectar el ambiente y asegurando que las futuras generaciones puedan seguir utilizando. Recuerda bien este concepto que te va a ayudar a comprender qué es la sostenibilidad. En el cuarto paso, vas a identificar y organizar más información. Es una información un poco más compleja. Cuando has visto el video te has dado cuenta cuáles son las técnicas antiguas, ancestrales, que han usado los aymaras para preservar y para conservar sus alimentos. Entonces, lo que tú has podido ver en el video va a formar parte de tu respuesta 3. Ahí vas a escribir varias palabras, ¿cierto? Luego, vas a darte cuenta cuáles son los beneficios del ecoturismo. ¿Qué cosa es ecoturismo? El turismo que beneficia a las comunidades aymaras sin dañar el ambiente. Entonces, la respuesta que pongas aquí, que va a ser la respuesta 4, va a explicar cuáles son los beneficios del ecoturismo. Bien, cuando tú has completado este cuadro y has completado este otro, entonces viene el paso 5, en el que vas a elaborar un artículo. Presta mucha atención. Para que puedas elaborar el artículo, lo primero que vas a hacer es responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es la sostenibilidad? Recuerda que aquí hay un concepto. También en el video que puedes haber visto. Entonces respondes qué es la sostenibilidad, pero con tus palabras. Es decir, vas a parafrasear. Este es el concepto, lo otro es un ejemplo. Vas a parafrasear este concepto. No lo puedes copiar tal como está. Debes decir lo mismo con tus palabras. Bien, esta sería entonces tu otra respuesta. La sostenibilidad es, y escribes aquí. La segunda pregunta, ¿cómo los pobladores del lago Titicaca, o sea, las comunidades aymaras de los suros, se han relacionado con la naturaleza para lograr sostenibilidad? Bien, ¿recuerdas los cuadros que habías llenado? Esta respuesta
esta respuesta y esta respuesta. Esas respuestas las vas a trasladar aquí, ¿no? Las vas a copiar acomodándolas un poco. ¿Sí? Las copias, pero lo haces de manera que se pueda leer como una respuesta corrida. No lo vas a copiar tal como está, lo adaptas un poco. ¿Cierto? Bien. Una vez que has trasladado esto que ya habías identificado y que forma parte de la respuesta conjunta de cómo los pobladores del lago Titicaca se han relacionado con la naturaleza, puedes pasar a la pregunta 3. La pregunta 3 sí la tienes que averiguar en ATE. ¿Y quiénes te pueden dar esa información? ¿Quiénes te pueden ayudar? Cualquier adulto que vive contigo, tus padres, tus tíos, tus abuelos. Entonces le vas a preguntar lo siguiente. En ATE se cuida el ambiente, se protegen los recursos, y todas las respuestas que vayas recogiendo, todas las ideas que te vayan ayudando a encontrar, las vas a escribir aquí, ¿cierto? La manera como los ciudadanos de ATE cuidan el ambiente o protegen los recursos o no lo protegen es la forma como la población de ATE se relaciona con la naturaleza. Por ejemplo, si la población de ATE tira la basura donde sea, entonces no cuida el ambiente y no protege los recursos. Pero si la población de ATE tiene cuidado en cómo maneja la basura que desecha, entonces sí cuida el ambiente y también protegerá los recursos, ¿no? Aquí podemos hablar también de cómo utiliza el agua, de cómo utiliza la energía eléctrica, etc. Finalmente, en la pregunta 4, hay que reflexionar, hay que ponerse a pensar. Para eso también pide ayuda a algún adulto en tu casa. ¿Cuál es la última de las preguntas? ¿Qué recursos podemos proteger en ATE? En ATE, ¿qué recursos encontramos? ¿Encontramos bosques? ¿O encontramos el aire? ¿Encontramos el suelo? ¿Encontramos el agua? ¿No? Ahora, ¿cómo podemos protegerlos para que no se gasten y las futuras generaciones puedan seguir utilizándolos? Entonces aquí vas a poner algunas de las ideas que se te ocurren para poder proteger el ambiente en ATE y para poder guardar recursos. Acá también vas a tener respuestas. Muy bien. Entonces, date cuenta, una vez que has respondido esto, ya estás listo para el paso 2, que es redactar, organizar todas las respuestas en un texto. ¿Cómo vas a hacer eso? Es bastante simple. Primero, todo lo que habías respondido aquí, vamos a suponer que esto es lo que has respondido. Eso lo copias. Y va a ser tu primer párrafo. ¿Cierto? Recuerda que no vas a copiar lo que yo estoy copiando, sino vas a copiar lo que tú has respondido aquí. Después, copias las otras respuestas, las respuestas de la pregunta 2. Y lo pegas formando un segundo párrafo. Finalmente, vas a copiar la respuesta de la pregunta 3, formando un tercer párrafo. ¿Bien? Y todas las respuestas y las ideas de la pregunta 4, formando un último párrafo, el cuarto párrafo. ¿Está bien? Entonces, si te das cuenta, con las respuestas que tú ya habías elaborado anteriormente, vas a obtener un texto que tiene
un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos. A ese texto le vas a agregar un título. ¿Está bien? Le vas a agregar un título. Un título creativo, un título bonito, un título que se te ocurra a ti. ¿No? Ya te olvidas, estas preguntas no tienen que estar cuando me lo presentes. ¿Está bien? Vamos a pasar esto para una página nueva. ¿Sí? Pones el título, ¿qué más decía? Pones tu nombre. Tu nombre y apellido. Lo vas a alinear hacia la derecha y tu artículo está listo. Tu artículo tiene que verse así. Un título, tu nombre y apellido, porque eres el autor, y los textos, las respuestas que has organizado en un texto de 4 párrafos. Este es el artículo. ¿Está bien? Entonces, lo que tú me tienes que enviar es esta guía completa y aparte, en otro documento, el artículo, que ya lo has corregido, que ya lo has revisado, has visto que está bien escrito, que se entiende. Recuerda, lo importante es que un artículo se pueda comprender. Espero que las indicaciones que te he brindado te ayuden a comprender mejor el tema y te permitan realizar un buen trabajo, el cual será así. Conmigo nos vemos la próxima semana.